El Instituto Nacional Avícola presenta. Bienvenidos. Esto es Opinando. Hola amigos y amigas, bienvenidos de nueva cuenta a este capítulo de Opinando. Recuerden que este es el espacio del Instituto Nacional Avícola en donde vamos a difundir todas las bondades y virtudes, mitos que hay alrededor de alimentos importantes para los mexicanos, como es el huevo, el pollo y el pavo. Y bueno, soy Rodolfo Valadez y el día de hoy me da mucho gusto recibir aquí a la doctora Sandra Rizo, quien nos hablará sobre el consumo de huevo y sus efectos en la salud. La doctora Sandra Rizo es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad Anáhuac, además actualmente es candidata a doctor en ciencias médicas de la Universidad Anáhuac y ejerce su práctica clínica hospitalaria y además docencia. Sandra Rizo, la doctora Sandra Rizo, es consejera del Instituto Nacional Avícola desde hace varios años y bueno, nos da mucho gusto que el día de hoy esté acompañándonos. Gracias doctora por estar aquí. Fíjese que pensamos que la información que se ha venido presentando sobre el consumo de huevo y sus efectos en enfermedades cardiovasculares ha tenido una evolución y se ha venido actualizando de manera constante. Entonces, sobre ese tema quisiéramos ver que usted nos aclarara, por favor, algunas dudas que tenemos y que seguramente la gente que nos está viendo las tiene. Entonces, voy a iniciar con esto. Podemos decir entonces que el consumo de huevo no es el culpable de elevar nuestros niveles de colesterol en sangre. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por invitarme a participar con ustedes y poder platicar un poquito sobre los beneficios del huevo. Bueno, pues muy importante esto que mencionabas, Rodolfo, sobre todo que se satanizó durante muchos años el consumo de huevo, ha sido un alimento muy satanizado y esto fue en décadas previas sin tener conocimientos un poco más profundos a nivel científico. Y lo que ha pasado es que en la última década, sobre todo, ya ha habido información científica de estudios muy grandes que les llamamos estudios de corte, que son estudios que revisan poblaciones completas. Y estos estudios, dentro de las variables que estudian, se han dado cuenta que el huevo no es un elemento fundamental para tanto la producción de colesterol como para la enfermedad cardiovascular. Directamente el huevo no es el culpable de causar estas enfermedades cardiovasculares, sino una serie de factores en los que hoy en día nos vemos combinados con dietas no tan saludables, con más sedentarismo. Entonces, el colesterol que el huevo tiene no es el colesterol que va a pegarse a las arterias como tal y causar estos problemas de los que me preguntabas. Y son muchos otros factores como otro tipo de grasas y, por ejemplo, alimentación que ha tenido cambios como disminuir la ingesta de fibra, disminuir ingesta de frutas, de verduras. Entonces, todos estos estudios lo que han dado es este resultado de estos cambios en la alimentación y no podemos culpar un solo alimento. Es la unión de muchos factores y no es un solo alimento como se creía que era el huevo el culpable de causar este colesterol pegado en la arteria, por decirlo de cierta forma, que es el que causa la enfermedad cardiovascular. Pero, doctora, digamos, el huevo sí tiene colesterol. Sí, por ¿verdad? supuesto. Uno de los elementos de la yema es una grasa que se llama colesterol, es un tipo de grasa, se le llama colesterol, y lo que pasó fue que durante muchos años se creía que por tener el huevo, este colesterol era directamente el culpable de que ese colesterol fuera a dañar a las arterias o fuera a adherirse en las arterias del corazón y fuera el que causaba el problema del infarto. Y en estos estudios recientes de la última década, sobre todo, han demostrado que cuando se evalúa qué pasa con los niveles séricos o con los niveles en sangre de colesterol al consumir huevo, no tiene un impacto, nosotros le llamamos significativo, no tiene un impacto ese aumento o esa disminución. Inclusive lo que se ha visto y con lo que hoy estamos como pudiendo platicar de estos temas
para poder dar claridad es que el colesterol que a veces sube en la sangre y que se mide en estos pacientes o en estas poblaciones es inclusive el colesterol bueno, y que si llega a haber algún cambio, llega a haber algún aumento, porque hay unos pacientes o una población que sí aumentan sus niveles de colesterol en sangre y otros que ni siquiera tienen aumentos, y en los que llega a haber aumentos, aumenta un colesterol que le llamamos colesterol de alta densidad, que es el comúnmente conocido como colesterol bueno. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de este colesterol? Okay. Tenemos nosotros dos para tipos. beneficio de nuestra audiencia. A ver, ¿qué nos puede explicar? Tenemos dos tipos de colesterol, bueno, varios, no son nada más dos, pero los que nosotros como médicos le damos la importancia son el de alta densidad y el de baja densidad. El de alta densidad podemos ejemplificarlo como un camión de basura que recolecta al de baja densidad y lo desecha. Entonces, para nosotros es muy importante este equilibrio entre el de alta densidad y el de baja densidad. Uno se conoce como HDL, alta densidad, el otro es LDL, que es baja densidad, son siglas en inglés, low. Y este low es el que cuando llega a estar en niveles muy elevados, se adhiere a las arterias. Con los estudios que se han hecho con consumo de colesterol, se ha visto que si lleva el paciente una dieta adecuada, una dieta correcta, y se le incluye el huevo en su dieta, el colesterol que sube es el bueno, el HDL, que es el que les comento, que lleva el de baja densidad hacia el hígado para que sea desechado. Entonces, por eso, hoy tenemos mucho más claridad que no es el huevo el causante de estas enfermedades cardiovasculares, que no es el huevo como tal, sino es una serie de factores de una mala alimentación. Inclusive hoy en día sabemos que el consumo de azúcares en exceso, de carbohidratos o hidratos de carbono refinados, todos estos alimentos ultraprocesados pueden llegar también a incidir en nuestros niveles de colesterol, y esos son factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular. Entonces no podemos hablar de que es solo un alimento, y ya hoy en día tenemos la información suficiente para decir que no es el huevo el que causa la enfermedad cardiovascular como tal, es todos los malos hábitos y este estilo de vida no saludable que estamos llevando hoy en día. Creo que queda muy claro cuál es el papel que está jugando en este tema el consumo de huevo, pero más allá de que ya nos explicó usted muy claramente que este alimento no es el que provoca esas enfermedades cardiovasculares en las personas, ¿cuál es el aporte que genera el consumo de huevo en la salud de las personas, doctora? Muy bien, este concepto es muy interesante porque el huevo, si bien se ha satanizado por el tema del colesterol, se ha dejado de lado todos los beneficios que el huevo obtiene. Y el huevo tiene muchos otros beneficios al ser un alimento muy completo. En especial es bien conocido por todos el alto valor que tiene la proteína del huevo. Inclusive vemos como deportistas son consumidores muchas veces de este alimento para mantener su masa muscular. La calidad que tiene la proteína del huevo es la mejor que tenemos. Entonces es un alimento que al ser combinado su aporte de proteína, su aporte de grasa e inclusive a nivel de micronutrimentos tiene muchos elementos como vitaminas, como antioxidantes y en especial cubre muchas de las necesidades. Pero a mí sí me gustaría hacer énfasis en que el aporte proteico es de excelente calidad y es una proteína muy completa para nosotros como seres humanos. Muy bien, doctora. Oiga, explíqueme algo. Si usted ya nos puntualizó sobre el tema de la calidad y toda la aportación nutricia que tiene este alimento, ¿por qué sus colegas, los médicos, de repente no les gusta recomendar su consumo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, aquí es un tema que nos enfrentamos todos los días. Y la información a nivel científico se publica en grandes cantidades y a velocidades muy rápidas y a veces no nos da tiempo de estar actualizados. A veces no podemos estar como médicos actualizados en todos los temas. Entonces esta pregunta es muy importante porque hay cardiólogos, hay médicos que sí tienen un poquito como este énfasis en investigar más qué pasa, pero a otros no. Y ante la duda,
pues preferimos la no recomendación. Ante una duda de pues no sé, desconozco si es un alimento que tenga beneficios o no, como profesionales de la salud a veces preferimos no recomendarlo, o inclusive con esto que te comentaba de tanta satanización por tanto tiempo, pues siguen en este rubro de no recomendarlo. Y pues no es suficiente estos temas para estar actualizados, y entonces prefieren estar en este lado de mejor evitarlo y decirle al paciente que mejor no lo consuma. Pero yo los invito a que todo esto se pueda difundir entre mis colegas inclusive, y se pueda revisar que es un alimento que no hay que tenerle miedo, que es un alimento que se puede recomendar perfectamente bien, obviamente como todo, siempre y cuando vaya alrededor de recomendaciones de una dieta saludable, que el estilo de vida del paciente sea saludable. Entonces, reitero, no es satanizar un alimento, y es evaluar todo el concepto de la alimentación de cada paciente. Pues muy bien, doctora, le agradecemos mucho el haber estado por acá en Opinando, y bueno, vamos a buscarla para que nos explique algunos otros temas que tenemos por ahí en el tintero, y bueno, le agradezco mucho su participación. Muchas gracias, yo encantada, y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Así concluimos un nuevo episodio de Opinando. Recuerden que este es el espacio de difusión del Instituto Nacional Avícola, y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y en nuestra página web www.ina.org.mx. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. El Instituto Nacional Avícola presentó